Y tú dirás, tal vez yo no he matado a alguien, no he hecho algún daño, un mal tan grande para otra persona, pero déjame te digo algo, tú y yo somos personas que somos pecadores, tú y yo hemos quebrantado la ley moral de Dios día con día, tú y yo lo hacemos. ¿Y por qué dices? Pues tú tal vez dirás, ¿y cómo es que Él dice que yo he pecado contra Dios y he quebrantado su ley? Mira, uno de los mandamientos dice lo siguiente, dice no matarás. ¿Quién de aquí ha matado alguna vez? ¿Quién de aquí le ha quitado la vida a otro ser humano? Espero que nadie. Pero Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable ante el concilio. O cualquiera que le diga fatuo, una palabra estúpido, necio, dice ya quedará expuesto al infierno de fuego. Así que si tú has sentido rencor o te has enojado en contra de tu prójimo, Dios te ve a ti como un homicida de corazón. Si tú has sentido rencor, si tú has sentido odio en contra de tu prójimo, Dios ya te ve a ti como un homicida de corazón. ¿Por qué? Porque dentro del corazón está lo malo. Dentro del corazón, cuando uno se enoja y se pone tan violento, ¿qué lo lleva a hacer a uno? Lo lleva a quitarle la vida a otra persona. Cuando una persona se enoja tanto, esa persona se llena de odio, de ira. ¿Y qué es lo que hace? Apuñala a una persona, le dispara a otra persona, y por eso es que aún cuando tú te enojas contra alguien y sientes rencor y odio, tú ya eres culpable, acorde a la palabra de Dios. Otro mandamiento también dice, no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí ha cometido adulterio? ¿Qué es adulterio? Adulterio es relaciones sexuales con una persona pues casada o casado. Entonces, si tú no has hecho esto, pero fíjate lo que dijo Jesucristo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O eso también se puede aplicar para cuando una mujer mira a un hombre, cuando una muchacha mira a un muchacho que está guapo, muy aforpado, si esa muchacha mira a un muchacho con lujuria o con un deseo sexual, eso ya te considera a ti la palabra de Dios un adúltero de corazón. ¿Quién de aquí ha deseado al sexo opuesto con lujuria? ¿Quién de aquí ha hecho eso? Yo sé que todos los hemos hecho. Cuando miramos a una mujer con malos deseos, que nos imaginamos algo obsceno, imágenes sexuales en nuestra mente, ya eres culpable acorde a la palabra de Dios. Otro mandamiento también dice, no mentirás. O no dirás falso testimonio contra tu hermano. ¿Quién de aquí ha dicho una mentira piadosa? No importa lo que tú hayas mentido, mentira es mentira y pecado es pecado. Así que Dios, si tú has mentido algo, tú has quebrantado ese mandamiento de Dios. Porque también dice la palabra que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Si tú has dicho una mentira, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Tú eres culpable. Otro mandamiento también dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de aquí ha honrado a padre y a madre al 100%? En cada regla, en cada mandamiento que tu padre te ha dado, ¿tú lo has obedecido siempre? Si no lo has hecho, tú has quebrantado el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Así que vemos que hemos quebrantado ¿cuántos mandamientos de 10? Vemos que hemos quebrantado 4. Y también la palabra de Dios dice que si con tan solo quebrantar un punto o uno de los mandamientos ya hemos quebrantado todo. Así que si hemos matado, si hemos odiado, si hemos adulterado, mirado con lujuria a alguien, a otra persona, merecemos, ¿qué será, el cielo o el infierno? Cuando quebrantamos la ley civil, mi amado, escucha bien con atención. Cuando tú quebrantas el límite, cuando vas en la carretera y ves y dice 45 y tú manejas a 85, y un oficial te ve, ese oficial, ¿qué va a hacer? Obvio que ese oficial te va a parar y te va a multar y te va a dar un ticket. Quizás tú tendrás que ir a corte porque tú has quebrantado la ley civil. O aún también cuando mires un letrero que dice no tiren basura, pero tú tiras basura y alguien te ve, o un oficial, o alguien te delata y te dan una multa porque son las reglas civiles. ¿Y qué merece una persona que quebranta la ley civil? Merece ir a corte, ser castigado, ser multado.
Oh, amado, pero cuánto no más cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando quebrantamos parte de los mandamientos de Dios. ¿Qué merecemos? ¿Cielo o infierno? Merecemos infierno. Merecemos ser fustigados por la ira santa de Dios. Porque dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Así que tú y yo hemos pecado en contra de Dios Santo. Porque también dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, amado. Escucha con atención. ¿Cómo sabes que tú vas a vivir un día más? ¿Quién te promete que vas a vivir 5 años más? Nadie. Hoy es el día de que te pongas a cuentas con Dios, amado. Porque algún día tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios en el día del juicio. Porque dice la palabra que está establecido que el hombre que muera una sola vez, después de allá el juicio. Así que la palabra no habla del purgatorio. La palabra de Dios aquí no dice nada de un lugar donde te vas a purificar para poder heredar la vida eterna, sino que dice que está establecido, Dios estableció que cuando el hombre muere una sola vez, después de hallar juicio, si tú llegas ante el tribunal de Dios de Cristo, cuando tú mueras y te presentas delante de Dios, una pregunta: ¿tú a dónde vas a ir, amado? ¿En dónde vas a despertar? ¿En el cielo o en el infierno? Porque tú y yo hemos pecado, como te dije, contra un Dios que es 3 veces santo. Ahora, merecemos ser castigados, merecemos ser torturados por una eternidad, porque tú y yo somos pecadores. Pero mira, esa es la mala noticia. La mala noticia de la cual yo te hablo es que tú y yo estamos mal espiritualmente y no podremos salvarnos ni haciendo buenas obras de caridad. Porque también dice la palabra que nuestras buenas obras o justicias son como trapos de inmundicia. Así que tus obras no son válidas para entrar al reino de los cielos. No importa si tú crees en Dios, pero haces buenas obras y ayudas al necesitado y piensas que con eso te vas a ganar la vida eterna, estás muy equivocado. Porque la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pues es un don de Dios. Dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación no es por las obras. No depende de tus buenas obras que tú hagas para que seas salvo, sino que depende de lo que te voy a presentar ahora. El Cristo de la gloria. A través de Cristo hay salvación. Así que tú y yo merecemos el infierno. Pero mira, alguien perfecto, alguien que nunca mintió, alguien que nunca mató, alguien que nunca miró con lujuria al sexo opuesto. Y este se llama Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir la ley, no para abrogar la ley. Jesucristo vino a cumplir todos los mandamientos de Dios que tú y yo no podemos cumplir, amado. Y escucha con atención. Jesucristo, el Hijo de María, el que nació en un pesebre. Ya pasó la Navidad, ¿verdad? Y podemos ver que mucha gente celebra a un niño Dios. Pero Jesús no se quedó de esa manera. Jesús vino y murió, anduvo en esta tierra. Dice la palabra también que Él fue en todo tentado, como tú y yo somos tentados por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia. Jesucristo vino a este mundo a cumplir el propósito que Dios tenía para la redención y para la humanidad, para salvar al mundo, para salvarme a ti y a mí de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice que Él vino para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Pero dice la carta a los Romanos que tú y yo somos esclavos del pecado. Tú y yo tendemos a hacer lo malo. Tú y yo tendemos a mentir, a robar, a ver a mujeres o muchachos o hombres con lujuria. Tú y yo tendemos a hacer muchas cosas malas que son malas ante los ojos de Dios. Así que Cristo vino a cumplir la ley y a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Jesucristo vino para que tú y yo seamos salvos. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, amado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo.
no envió a María, no envió a un santo, no envió a un sacerdote, no envió a un pastor, no envió a un superhéroe, como lo vemos en las películas, que los héroes vienen y salvan a la humanidad o a un planeta por los malos. Cristo vino porque Dios lo envió. Y dice también la palabra de Dios, dice que Él no envió al Hijo para condenar, sino para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos bajo condenación. Tú y yo estamos, cuando nacemos, estamos destinados hacia el infierno, estamos destinados hacia un lugar de tormento por una eternidad. Pero también dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran amor de Dios! Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo personas que odiamos, que maldecimos, que deshonramos a padre y a madre, Dios envió a este mundo a su Hijo amado, en quien Él se complació, solamente en Él. Mira también lo que dice en Gálatas 3:13. Dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así, de esa manera, Cristo fue crucificado, como Él siendo un vil pecador, como Él siendo como tú y como yo. Cristo fue crucificado, un clavo en cada mano, un clavo en sus pies y una corona de espinos sobre su cabeza, como siendo Él un vil pecador, cuando Él era perfecto, santo, sin maldad, sin engaño. Cristo vino y fue crucificado, y su sangre preciosa fue derramada en esa cruz del Calvario. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Mira también lo que dice en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que solamente en el nombre de Jesucristo es que podemos ser salvos. En el nombre de Jesús es que podemos ser salvos. Allá hay salvación. Y todo aquel que en Él cree, dice, tendrá vida eterna. No se perderá. Obtendrá la vida eterna. Creer en el Hijo de Dios. Y también dice la palabra que si os creéis en Él, si el Hijo os libertare, ciertamente seréis libres. Y conoceréis la verdad. Y esa verdad te hará libre, amado. Porque Jesucristo también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo no dijo cualquier religión es la verdad. No, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es lo que Cristo dijo, amado. Escucha con atención. Yo no te presento una religión, no te presento una tradición o algún pensamiento, una filosofía, sino te presento lo que dice la Biblia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese Cristo te vengo a hablar. El que vino para salvar a pecadores como a ti y a mí. Pero fíjate lo que dice también en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amado, es muy necesario que tú creas en Cristo, que creas en Jesús, que creas que Él vino, que Él anduvo en esta tierra, que Él fue colgado de un madero, que Él murió y Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Él venció a la muerte, al pecado y a Satanás con poder. Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos hacer lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que el que cree en Cristo y se arrepiente de su maldad, de sus pecados, tendrá vida eterna. Y dice que el que rehúsa, el que no quiere creer en Cristo, dice, la ira de Dios permanece sobre esa persona. Si tú en este momento rehusas creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre tu cabeza. La ira de Dios está sobre ti, porque tú rehusas creer en el Hijo de Dios. Tú rehusas creer en aquel que dio su vida por pecadores. También la primera carta de Pedro 3:18 dice: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados.
Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo solamente padeció una sola vez. Cristo solamente sufrió una vez ese martirio en la cruz del Calvario. Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. El justo, Él siendo perfecto, Él siendo sin pecado. Él murió una sola vez. El justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Así que en el Cristo está la vida eterna. En Jesucristo está la salvación. En Jesucristo está la esperanza de que tú seas salvo de la ira de Dios. Amado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete y cree que Él vino y murió y resucitó. Y está a la diestra del Padre. En Cristo está todo, amado. Si tú has creído y has escuchado en esta hora, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con tu Creador. Dile: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que me salves. Sálvame y otórgame la vida eterna. Cree en Jesucristo. No creas en una religión. No creas en una tradición. No creas en un rito. No creas en ti mismo. Porque tú mismo no te puedes salvar. Tú mismo estás bajo condenación. Y si mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿En dónde vas a despertar? ¿En el cielo o en el infierno? La lista que te leí dice: no heredarán el reino de los cielos. Si tú eres uno de las personas que están aquí en la lista, puedes obtener la vida eterna creyendo en Cristo solamente. Solamente apóyate en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, de tu maldad, y cree para salvación de tu alma. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Pero medita en tu vida espiritual.